Este fue el anciano. Van a mirar aquí al anciano que Luis Toro dejó en el limbo porque no le pudo contestar la pregunta. Gracias por venir. Mi pregunta es la siguiente. Yo tengo un amigo que era casado por la iglesia y no pudo seguir con la esposa. Ahora se metió de cristiano y se casó por la iglesia cristiana. O sea, hay que... ¿Era casado por la iglesia católica? Sí. Normalmente eso suele suceder. Cuando son casados por la iglesia católica saben que no se pueden volver a casar porque no se pueden separar. Entonces buscan un pastor que le dé una oferta. Usted puede buscarse otra mujer y casarse. Dice, esta iglesia me sirve. ¿Para qué? Para tapar como el gato la caca. La embarrada que hizo. Y entonces se va para allá. Así es que utilizan los protestantes. Pero eso es un pecado. Eso no es correcto. Desobediencia a la palabra del Señor. El Señor dice, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y van y se casan. Porque el pastor dijo que sí se podían casar. El pastor dice que sí, Dios dice que no. Ok, ¿oyeron lo que dijo? Ahora escuchen. Vamos a mirar ahora la embarradota que va a hacer Luis Toro. Escuchen. Ahora hay preguntas y respuestas. Quiero que se fijen. Está temblando, Luisito. Escuchen. El de Cristo de otra manera, que me lo demuestre, pero no me lo pueden demostrar. Gracias, Padre. Ahí va. Oigan lo que va a reclamarle el Señor. Lo que Luis Toro dijo acá, acaba de decir lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Lo que este Señor le va a recalcar, y oigan lo que va a hablar Luis Toro. Yo me voy a remitir al Evangelio de hoy, donde dice que... Acérquenme más el micrófono para que lo escuchen. Donde dice que el hombre se separará de su padre y se unirá a una mujer y que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Yo quiero saber por qué la iglesia puede anular los matrimonios. Si una vez que está unido, ya lo unió Dios, un sacerdote lo ha unido, nadie tiene el poder para anular ningún matrimonio. Vea que el que tapa el excremento es Luis Toro y le echa la culpa a los cristianos. Deben saber distinguir una cosa de la otra. Una cosa es el divorcio. Eso no existe en la iglesia. No, yo no estoy hablando de divorcio, yo estoy hablando de anulación, pues como dicen que se anula el matrimonio. Para mí no existe la anulación del matrimonio. Pues yo sí estoy hablando del divorcio. Y le voy a hablar del divorcio y le voy a hablar de la anulación, para que usted tenga claras las dos cosas. Primero existe la palabra divorcio, que en la iglesia no se admite. El divorcio es que el matrimonio se dio, se realizó con todos los tratos, porque es un contrato. El matrimonio es un contrato, con todos los requisitos del contrato. ¿Están los requisitos del contrato completo? ¿Está firmado? ¿Está sellado? Ese contrato es válido. Pues eso es lo que hicieron cuando se casaron, firmaron y sellaron. ¿Todo algún requisito del contrato? Ese matrimonio lleva una falla. Si hubiera faltado el requisito, no los casan. Desde que los casan es porque el contrato quedó completo. No los enredes, Luis. Solo porque faltó uno de los requisitos. Por ejemplo, uno de los requisitos para que el matrimonio sea válido es que exista la libertad para casarse. Si usted obligó a su hija y le dijo, ¿se casa o la mato? Su hija se casa. Cuando el sacerdote examina que su hija se casó porque usted le dijo que si no la mataba, él examina que en el contrato
falló algo. Tenía que ser en libertad. ¿Y por qué no examinó el contrato antes de casarlos? La mujer se fue al matrimonio sin libertad, obligada por usted. Al fallar este punto del contrato, ese matrimonio ha sido nulo porque cuando se casaron hubo algo que hizo que no existiera el contrato. Pero el problema es que sí existió el contrato, porque cuando los casan los católicos hacen un contrato y lo sellan y lo firman. Si acaso había algo que no, para que no existiera el matrimonio, era el momento allí. Hasta suelen decir unas palabras que si hay algo que impide el matrimonio, lo hagan en ese momento, y si no, que callen para siempre. ¿Por qué dice que callen para siempre? ¿Por qué dice que callen para siempre? Porque aprueban que ese matrimonio es completo. Si no hay nadie que diga nada allí, ya callen para siempre y ya quedó aprobado. Si después hablan, no tiene ningún valor. Van a quedar casados para siempre. Pero aquí estás haciendo una embarrada, Luis Toro, de excremento. Usted la obligó. Eso no se llama divorcio. Se llama descubrir que ese matrimonio fue nulo, porque no llenó todos los requisitos del contrato. Otra. ¿Y cuándo lo descubriste? ¿Y cuándo tenía que llenar los requisitos? ¿Después de casarlos o antes de casarlos? ¿Y cuál era tu responsabilidad? ¿Investigar antes de casarlos o investigar después de casarlos, ya cuando tengan hijos? Usted, el engaño. Usted se casó y le dijo a su mujer que usted era macho remacho. Y después que se casa, resulta que la mujer descubre que antes de casarse, usted ya vivía con otros hombres. El requisito para que existiera matrimonio es que no hubiese engaño. Al fallar ese requisito, entonces no hubo matrimonio, por tanto no hay divorcio. La iglesia dice, aquí no hubo matrimonio. La iglesia no está ¿Y diciendo... por qué se le dice pues que calle para siempre? Divorciar. Dice, aquí no hubo matrimonio, porque para que haya matrimonio debe haber estos requisitos. Ese es el detalle. Entonces, cuando el católico sabe distinguir entre lo que es la nulidad a lo que es divorcio, no hay ningún problema, porque la iglesia... Cuando el católico sabe o cuando el sacerdote sabe, el que anula o el que aprueba. especifica cuáles son los requisitos para que haya un verdadero matrimonio, y Cristo la autoriza cuando dice, lo que ates quedará atado y lo que desates quedará desatado. Es decir, Oye, con lo que salió, eso lo metió en el matrimonio. Qué diabólico este hombre. Vamos a ver qué más va a decir. Para que haga el contrato, las normas del contrato. Solamente cuando ha existido el contrato tal y como debe ser, nadie lo puede separar. Pero ¿en qué parte de la Biblia dice que se tiene que anular por esto, por aquello? En ninguna parte. Ah. Pero sí dice que Jesucristo le dijo a Pedro, a ti te doy las llaves del reino, Oye nomás. lo que ates quedará atado y lo que desates quedará desatado. Y si usted lee, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 3, verá que en la Biblia no está todo. Y cuando en la Biblia no está todo, se necesita preguntarle a los apóstoles qué vamos a hacer. Y lo que los apóstoles digan, aunque no esté en la Biblia, se ha de enseñar, y eso es válido. Hechos Blasfemo y mentiroso. Y aparte de eso, los apóstoles ya murieron. Mentiroso. 3 en adelante. Pablo quería llevar normas. Las normas. Esa establecidas. es la que usted me pregunta. ¿Dónde están esas normas? Esas no. Y dice, otra vez, repítalo. Les encargaban que observaran las normas establecidas por los apóstoles. Por los apóstoles. Lo establecieron los apóstoles, son normas, hay que cumplirlas. Pero no están en la Biblia. Pero no eran del matrimonio, eran de los recién convertidos, de los gentiles que se convertían a Cristo. Las normas eran guardar
guardarse, abstenerse de ahogado de sangre, de ídolos y de fornicación. 4 puntos fundamentales. Eran las normas para todo cristiano gentil que se convertía a Jesucristo. Los apóstoles la establecieron. ¿Y qué es lo que garantiza que si lo hicieron los apóstoles es válido? Hechos capítulo 15, versículo 28. Cuando sacan esas normas, hay alguien que los respalda. El Espíritu Y Santo. es como si fueran ellos mismos. Pero esas normas, no las que tú estás poniendo, Luis Toro. Lo que a ti se te antoja, no. Sino lo que el Espíritu Santo aprobó, no lo que a ti te da la gana. Blasfemo. Del Espíritu Santo y nuestra, no imponerles ninguna carga más que estas cosas indispensables. Es cuestión del Espíritu Santo y nosotros. El Espíritu Santo lo acompaña a los apóstoles. No imponerles ninguna carga. ¿Qué tiene que ver eso con el matrimonio que te están preguntando? Prometió el Espíritu Santo y ellos están seguros. Entonces, esta norma que da la iglesia, nosotros las observamos porque sabemos que son los apóstoles de Cristo que los guía el Espíritu Santo. Y eso se cumple. Ya murieron, Luis, ya murieron. Las normas las hicieron los hombres, como Pero los ahí, apóstoles. pero ahí dice la Y Biblia, la palabra no de lo Dios deja dice hablar. que Dios ha unido, no lo separe el hombre. pregunto, ¿y las normas que sacan los apóstoles se tienen que cumplir según la Biblia esa que usted dice que cree, se tiene que cumplir o no se? ¿Y por qué no se cumplieron las normas en la pregunta que le hicieron a Luis Toro del joven católico que se salió de la idolatría y se convirtió a Jesucristo y se volvió a casar? ¿Por qué esas normas las aplica Luis Toro de otra manera? Este hombre cada día está más enredado y está enredando más y más a la gente. Por supuesto, a la gente que se deja engañar, pero yo sigo repitiendo que el hilo te lo está cortando cada día más el Señor. Te lo está cortando y acortando. Dios tenga misericordia. Dios los siga bendiciendo, mis amados hermanos.